Padre que estás en el cielo, honramos tu santo nombre, tú eres Dios. Toma el control en este momento, Señor, de mis palabras, de mi corazón, y sé tú el que hable a tu iglesia, Padre, que tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que tú has hecho en el transcurso de tu vida? ¿Qué es lo que tú has hablado? ¿Qué es lo que tú has predicado con el ejemplo que hable acerca de agradar a Dios? No es que hagamos algo en nuestras obras que agrade a Dios. Claro, el portarse bien, el no ofender a nuestro hermano, a nuestro amigo, el no desear las cosas, lo que prácticamente se nos habla en la ley. Todo eso es, creo en lo personal, que es algo que puede denotar que nos estamos portando bien. Sin embargo, cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y elevó esa ley, por así decirlo, con dos mandamientos muy importantes, muy profundos y muy interesantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es muy similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos se reduce toda la ley. Mas quiero seguir insistiendo en hablar de cómo puedo agradar a Dios. Quiero llevarte, por favor, a Hebreos capítulo 11, verso 6. Seguramente los que conocemos la Escritura, cuando hablamos de Hebreos 11, saben que es acerca a la fe. Y hoy mi tema va enfocado hacia la fe. Vamos a leer Hebreos 11, versículo 6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Yo me ponía a pensar, ¿cómo puedo alimentar mi fe? ¿Cómo yo sé que soy un hombre de fe? ¿O cómo la gente se da cuenta que somos hombres de fe? No es porque venimos a una iglesia, no es porque levantamos nuestras manos y no es porque cantamos. La fe no se denota de esa forma. La fe se basa cuando nosotros tenemos dificultades, problemas, angustias, situaciones por las diversas que podamos pasar. Es en donde realmente nos conocemos como hombres o mujeres de fe. La fe involucra el creer. La fe involucra el confiar. Fíjate que son cosas totalmente diferentes. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Yo no sé si tú recuerdes, hace muchos años, a mí cuando era pequeño me llevaban al mercado o me llevaban a alguna parte, a la tienda tal vez, y cuando salía con mi mamá o con mis tías me tapaban los ojos. Era un juego que hacíamos, me tapaban los ojos y yo tenía que caminar a ciegas, pero ellos me guiaban con una mano en los ojos. Ellos me guiaban, y entonces si había un escalón me decían: sube un escalón pequeño, y yo con mi pie tentaba para subir el escalón. O si tenía que bajar un escalón me decían: hay que bajar 2 escalones, y ahí va uno a tientas con la mano en los ojos tentando. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Creer, todos creemos. Creemos en algo o creemos en alguien, pero no significa que confiemos en ese algo o en ese alguien. Entonces, la fe aquí, cuando nos habla de que la fe es estar seguro de lo que no ves, eso es fe. Entonces tú tienes que confiar y se aplica la confianza. Para ello quiero leer prácticamente lo que involucra el significado de creer. Creer dice tener la certeza de que existe ese algo en el que he puesto mi verdad. Eso significa creer. La mayoría de personas cree que hay un Dios o que Dios existe. Eso es creer, pero no todos confían en Dios. Y confiar significa demostrar confianza, es decir, esperanza firme
hacia una persona. Ahora, es muy importante saber que no hay fe sin creer. Yo puedo creer en una persona, pero puede ser que no tenga confianza en esa persona. Pero puedo confiar en una persona si creo en esa persona. Entonces, para tener fe hay que creer. No podemos no creer, pero confiar. Para confiar debo de creer en esa persona. Lucas 18, Jesús, hablando de una parábola muy importante de una viuda y de un juez injusto, tipifica y nos deja saber en los primeros versículos que no nos despeguemos de la oración. Vamos por favor a Lucas. Quiero llevarte a Lucas 18, verso 1. Vamos a leerlo. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Voy a leerlo otra vez. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos al último verso de ese capítulo 18, perdóname, no, es el verso 8, 18, 8, dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hace una pregunta que se queda en el aire, que seguramente sus discípulos pudieron haber contestado, sí, claro, o pues no lo sabemos. Es probable que no, es probable que sí, pero la pregunta se quedó en el aire. Y yo hoy quiero preguntarte: ¿Jesús hallará fe en tu corazón cuando Él venga? ¿Hay fe en tu corazón cuando estás pasando por diversas situaciones complicadas? Porque la herramienta de la oración es vital en la vida del cristiano. Es vital en la vida del creyente el estar orando en todo tiempo. Nos refiere Jesús una parábola sobre la necesidad. Es una necesidad que debemos de tener, como la necesidad de comer, como la necesidad de dormir, como la necesidad de bañarse. Es una necesidad que debemos de tener, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Puedo creer sin confiar, pero jamás podré confiar sin creer. Ponlo en tu corazón. Puedo creer sin confiar, pero jamás podré confiar sin creer. Quiero regresar, por favor, a Hebreos. Vamos a regresar a donde estábamos ahí. Hebreos capítulo 11 y verso 1. Mira lo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? Mi familia y yo hemos estado pasando por un proceso, y yo puedo decirte que doy fe a que hay un Dios, a que existe Dios. Damos credibilidad a eso. Y hoy nosotros somos evidencia de que existe Dios, porque no hay otra persona en el globo terráqueo que pueda hacer algo que a los ojos del ser humano sea imposible. Solamente es Dios. Por eso, al decir que somos evidencia de esa fe que Dios ha depositado en nuestros corazones, somos sensibles a que Dios hace las cosas como Él quiere que sean. Sin embargo, la fe, hoy que somos evidencia de esa fe, podemos decir que el proceso de haber llegado a esa respuesta, ni tú ni yo la sabemos. Es decir, yo puedo
ver con mis ojos a una persona y poder decir, bueno, es un hombre de fe, pero no sabemos lo que está pasando o lo que está viviendo para concluir que es una persona de fe. La fe es una evidencia de que tú has pasado por diversas pruebas, situaciones, complicaciones. Y entonces la fe se sujeta a tu corazón y tú sabes que hay un Dios. Y que el Dios al que tú le has creído, que tú sabes que Él existe, porque tú has creído que Él existe, y cuando tú confías en Él, entonces se compagina y existe y se denota la fe. Fe es la realidad de lo que estuvimos esperando, es decir, es la prueba palpable de lo que no pudimos ver. La fe es la evidencia de lo que creímos que sería hecho, sin antes verlo, pero que llegó como prueba tangible de lo que no pudimos ver. Estos dos conceptos los saqué yo mismo de lo que yo mismo he estado viviendo, de lo que mi familia y yo hemos estado viviendo. Pero me he preguntado muchas veces, ¿para qué me sirve la fe? ¿Para qué me sirve la fe? ¿De qué me sirve la fe? ¿De qué me sirve creer que hay un Dios? ¿De qué me sirve confiar en Dios? ¿De qué me sirve? Bueno, Hebreos 33, ahí donde estamos, Hebreos 11, 33 y 34, quiero leerlo. Dice, verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11 nos da una cátedra de lo que es la fe, pero también nos deja saber para qué nos sirve la fe, cómo es que la fe actúa, y nos volvemos a preguntar una y otra vez, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener esa fe de que los hombres hablan a través de la televisión, a través de los videos? ¿Cómo puedo yo, un simple mortal, activar mi fe? ¿Cómo puedo saber que estoy caminando en fe? ¿Cómo puedo hacerlo? Muchos de los predicadores hablamos acerca de la fe. Hablamos que la fe es la certeza de lo que no estás viendo, pero que va a llegar. Sí, pero ¿cómo activo esa fe? ¿Cómo puedo ser realmente esa persona de fe? Porque la Escritura nos acaba de decir que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacer que mi fe se sujete a la voluntad y al propósito de Dios y entonces Dios esté contento, esté agradado con esa fe que yo presento? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Y cómo puedo hacer que mi fe realmente sea una fe que conquiste reinos? Una fe que pueda hacer justicia, una fe que alcance esas promesas, que tape bocas de leones, que apague fuegos impetuosos, que evite filos de espada, que pueda sacar fuerzas de lo débil que pueda hacer o que pueda estar pasando. ¿Cómo puedo hacer que mi fe me haga fuerte en esas batallas que yo estoy viviendo, o que voy a vivir o que ya he vivido? ¿Cómo puedo hacer que los ejércitos de mi adversario salgan huyendo? ¿Cómo puedo hacerlo? Es una pregunta bastante inquietante. Y hay una respuesta simple y sencilla que la vamos a ver en el versículo que vimos al inicio. Verso 6 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, porque es necesario primero que nos acerquemos a Dios. ¿Y cómo es la forma de acercarme a Dios? En oración. La oración es la única forma que me acerca a Dios, que me hace estar frente a ese espejo como a cara descubierta y no hay nada que yo pueda ocultar delante de la presencia de Dios. Cuando yo me acerco en oración, mi rostro queda desnudado, mi alma queda desnudada ante la presencia de Dios. Dios lo sabe y lo conoce todo. Por eso Jesús, cuando leímos el versículo de Lucas, del capítulo de Lucas, vemos que Jesús se refiere a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y al final hace esa pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Yo más bien quisiera hacer la pregunta o reformular la pregunta: ¿hallará hombres y mujeres de oración? Porque un hombre y una mujer de oración es un hombre y una mujer de fe. Un hombre de fe es un hombre o una mujer de oración. La oración es la que hace que actives tu fe. La fe es la que activa todo el tiempo tu oración. Todo lo que nosotros pedimos al Padre lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero pedimos y tocamos esa puerta creyendo que hay un Dios y creemos que Dios lo va a hacer. Eso es la fe activándose a través de la oración. Amado hermano, amado amigo, si tú eras un hombre de oración, si tú eras un hombre de fe y ha disminuido tu fe, se ha apagado tu oración o ya no oras como antes, yo quiero invitarte a que tú tomes fuerzas a orar, a buscar en intimidad a Dios, porque tu fe se va a acrecentar. Va a ser como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy tú puedes decir, bueno, los días no son perfectos. ¿Para quién no es perfecto? Para algunos pueden ser no perfectos, pero para otros pueden ser perfectos. Yo puedo decirte que hoy, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de la pandemia, en medio de debates políticos, en medio de desastres naturales, Dios sigue actuando en fe, por fe y para fe. Y esto no es de nosotros, no es por lo que hacemos, no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros nos tiramos a orar 1 o 2 horas, no es porque ayunamos, no es por nuestras obras, es por fe. Y la fe es la credibilidad de confiar en Dios. Eso es lo que nos va a salvar. No son nuestras obras las que nos van a salvar o las que nos van a llevar al cielo o las que Jesús va a determinar, bueno, hiciste buenas obras, pasa, regocíjate. No, es nuestra fe. La fe es la que nos va a salvar. La fe en el Hijo de Dios, en creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, murió por nuestros pecados, murió y resucitó y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él mismo sigue intercediendo. Interceder es orar. Él está intercediendo ante el Padre por nosotros, orando por nosotros. El mismo Espíritu Santo está intercediendo con gemidos indecibles por nosotros, por la humanidad, por ti, por mí. El que ha puesto esa comezón de querer orar más, de ayunar más, de leer más la Biblia, es el Espíritu Santo actuando en tu ser, en tu alma, en tu espíritu. Es el Espíritu Santo el que está actuando en tu vida. ¿Por qué? Porque has creído que hay un Dios. Porque tienes esa confianza en que Dios te va a llevar a ese lugar que Él ha prometido. ¿Cómo puede ser un hombre o una mujer de fe?
¿Cómo podemos hacerlo? Y la respuesta, amado hermano, amigo que nos miras a través de las redes sociales, es orando. No hay otra forma. La oración nos va a llevar a conquistar. La oración nos va a llevar a pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, por las necesidades de la propia iglesia. La oración nos va a llevar a estar a flote en las tempestades. Hebreos 11:6 lo hemos leído, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Creer y confiar son dos cosas que deben de estar fundamentadas en tu corazón. Si tú crees que Dios existe, pero no confías, déjame decirte que los mismos demonios creen. La Biblia lo dice, que los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no pueden confiar en Dios. Mas tú y yo tenemos el privilegio de que si Dios nos da algo bueno, es porque Él nos ama. Y si Él no nos da algo, es porque también nos ama. En eso radica la confianza en Dios. Dios siempre nos va a dar aquello que sí podemos soportar, que sí podemos sobrellevar, que sí podemos cargar con ello. Dios no pondrá una carga que tú no puedas sobrellevar. La Escritura nos habla de eso. Yo quiero invitarte, amado hermano, amado amigo, a que tú confíes. No solo creas en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Yo quiero invitarte a que tú cruces ese nivel de creer y empieces a confiar en Dios. Los tiempos son difíciles. Y yo lo he dicho muchas veces en otras predicaciones. Se va a poner peor. Vienen tiempos difíciles. Difíciles para la iglesia. Difíciles para el ser humano. Yo no vengo aquí a decirte, no te preocupes, todo va a estar bien. No, yo vengo a decirte la palabra que viene de parte de Dios. Jesús lo dijo, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? Sabes, me he puesto a pensar que el enemigo, Dios nos deja saber que el enemigo viene a tres cosas importantes: robar, matar y destruir. Yo me he preguntado, ¿qué pasa si el enemigo toma nuestra fe? No lo que creemos, lo que confiamos. Toma esa fe que confiamos en Dios, la toma, la mata, la destruye, la ilumina por completo. ¿Qué es de un cristiano? ¿Qué será del cristiano? ¿Qué será del Hijo de Dios? ¿Seremos un hombre más de las estadísticas que creemos en Dios, pero no confiamos en Dios? Hermano, amigo, creer también implica confiar. Confiemos en Dios. Confiemos en que si hoy no vemos las cosas que queremos ver, mañana las veremos. Mañana veremos eso que Dios ha prometido. Mañana veremos a nuestros familiares convertidos. Pero quiero decirte algo. La fe también actúa bajo el propósito y la voluntad de Dios. El propósito y la voluntad de Dios son dos cosas que se unen para nosotros. Pero esas no actuarán si nuestra fe no está fundada en la credibilidad en Dios. Por eso es muy importante que nuestra confianza esté fundada en la promesa, en lo que Dios ha prometido, en su voluntad y en su propósito. Si el propósito de Dios nosotros lo aceptamos, estamos confiando en Él. Si aceptamos la voluntad de Dios, estamos confiando en Él. No podemos ser hombres que tengamos esa confianza y reneguemos en las cosas que Dios
hace. Eso no hace la oración. La oración trae tranquilidad, trae paz, trae confianza, y la fe es el sello de nuestra oración que hace que todas las cosas que pedimos al Padre van a suceder. Amigo, hermano, familia en Cristo, yo quiero invitarte, tú que estás viendo este video, yo quiero invitarte a que tomes ánimo, recobres el ánimo. Muchas aflicciones vamos a encontrar en el mundo, muchas aflicciones, pero confiemos. Jesús lo dijo de esa manera: muchas aflicciones hay en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice que lo va a vencer, dice que lo he vencido. Así que yo te animo a que tú confíes en esta palabra, confíes en la palabra que Dios ha traído a tu corazón. Confía en Dios, cree en Dios, confía en Dios, y que tu fe sea activada a través de la oración. Déjame hacer una oración por ti ahí donde tú estás. Levanta tus manos y dile: Padre, hoy creemos y confiamos en ti. Queremos ser hombres, mujeres de oración que ejerciten la fe, Señor. Padre, yo te pido por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que si hubiese algún enfermo entre nuestros hermanos y amigos que nos miran hoy, Señor, a través de este video, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo vaya hasta ese lugar y sane, Señor. Sane su genética, sus células, Padre. Sane sus intestinos. Sane ese cáncer. Sane, Señor, cualquier dolencia. Padre, si hubiese necesidad económica, yo te pido que traigas un empleo, un trabajo. Padre, a todos aquellos que han implorado tu nombre, que han doblado sus rodillas, que están a punto de recibir ese milagro, mi Dios, actúa, Señor, en favor. Escucha nuestras oraciones, Padre, para que nosotros tengamos esa fe en ti, en el Hijo de Dios. Padre, gracias por haber enviado a Jesús, tu Hijo, a la tierra, porque es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nos deja saber que hay un Dios hermoso que está al pendiente de nuestra vida, que hay Jesús sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Padre, te honramos y te bendecimos. Toda la gloria, todo el poder y toda la honra es para ti, Papá, que estás en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Amén. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima.